En este momento le damos la bienvenida a las personas que nos van a ver. En este momento vamos a dar inicio al tema, ¿verdad?, referente al tema el tema de hoy es referente a algo que el Señor está señalando hoy tocante a muchas personas que están tratando de quemar sus cuerpos. Y vamos a tomar el tema de hoy es: Dios no perdona el pecado de la incineración o la quema del cuerpo, según lo dice el profeta Amós en el capítulo 2, verso 1. Dice: para la gloria y honra del Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocará su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Ahí vemos, esa es la porción bíblica base del tema que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque mucha gente a nivel del mundo ha tomado como una opción el quemar o cremar su cuerpo. Cremar su cuerpo es incinerarlo hasta hacerlo ceniza y luego guardarlo en un nicho, en una iglesia, ponerlo en un depósito, en una urna, y cree que hace con esto correctamente delante de Dios, cuando no sabe que la Biblia reprueba este hecho, que es una manipulación de Satanás, engañando al ser humano para que peque delante de Dios y se vaya sin perdón ni restauración. Por eso la importancia de hoy de tomar este tema de que Dios no perdona. A Moab no le perdonó Dios, y ahorita vamos a ver las citas bíblicas. Dios no le perdonó a Moab que quemara los huesos de Edom, ¿verdad? Lo castiga tanto que dice que lo exterminaría hasta el polvo y dejaría de ser como pueblo, como nación, como descendencia, todo su remanente, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios en su juicio contra Moab, por eso dice aquí: así ha dicho Jehová, dice, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Cuando el ser humano, si incinera su cuerpo, lo quema hasta calcinarlo, hasta hacerlo ceniza. Esto es pecado muy grave que Dios no perdona. Por eso es importante decirles a las personas que nos van a ver y a las gentes que nos están viendo en este momento, que tenga cuidado en esta área de este pecado capital que la gente está cometiendo por ignorancia, porque no conoce la palabra, porque no ha escudriñado la Biblia. Y nosotros hoy, como una aportación de misericordia, se las vamos a dar para que entienda que es penado, grave, es un delito muy grave delante de Dios el cremar el cuerpo o quemarlo, o como dicen, incinerarlo. Porque al rey Edom dice que no le va a Moab, no le perdonó Jehová, y lo vamos a ver en las citas bíblicas referentes. Vamos a ir a Jeremías capítulo 48 para que usted se dé cuenta que aquí el profeta Amós está declarando que Dios no perdonaría el pecado de la incineración que hizo con los huesos de Edom. En Jeremías capítulo 48, 38, ahí lo vamos a qué se refiere Dios ahí, en cuestión al capítulo 38, 48. Amén. 48, capítulo 48, 38 al 44. Ahí nos vamos a ver qué es lo que dice Dios de Moab.
Amén. 48:38. El capítulo narra todo de Moab desde el principio del verso 1, pero vamos a ver nomás lo referente a lo que habla Dios tocante al castigo. Sobre todo terrado de Moab y en sus calles todo él será llano, porque quebrantaré a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Fíjese, como una vasija que no agrada, o sea, desde el momento que cometió esa infracción, ya no le agradó a Dios. Lamentad cómo ha sido quebrantado, como volvió la espada. Moab fue avergonzado, fue Moab objeto de escarnio y de espanto, y todo lo que están en su alrededor. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab, y tomadas serán las ciudades, y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de la mujer en angustia, y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo oyó y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huye del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él y sobre Moab en el año de su castigo, dice Jehová. Siga como, nomás por haber hecho esa infracción, Dios habla por medio de los profetas del castigo que le está refiriendo a Moab por haber calcinado los huesos del rey Edom. Vamos a el profeta Ezequiel, y fíjese cómo dice también en referencia: Dios no le perdonó a Moab el ver calcinado los huesos del rey Edom. Ezequiel capítulo 25, verso 11 y 12. Ezequiel capítulo 25. Gloria al Señor. 11 y 12. Dice: también en Moab haré juicio, y sabrá que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hizo, fíjese bien, ¿por qué causa? Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hizo en Edom, tomando venganza de la casa de Judá. Amén. Por esa causa Dios estaba airado contra Moab, porque quemó los huesos del rey Edom y no le perdonó. Y dice, y hay un decreta el Señor un exterminio de Moab. Y dice que como vasija que ya no sirve, como vasija desechada, lo desechó Dios. Amén. Dice que también Moab haré juicio, y sabrá que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo en Edom. Amén. Quiero que vaya al profeta Sofonías también. Ahí mismo en el libro, son en los Sofonías. Son de los profetas menores, Sofonías, capítulo 2, verso 8 y 9. Y para que usted, le voy a dar esas citas bíblicas para que usted vea cómo Dios se llenó de ira. Y todos los profetas registran ese juicio de Moab. Por eso es importante que nosotros lo expongamos a la sociedad, a la gente, que en este tiempo toma como ligereza el quemar su cuerpo o incinerar su cuerpo, cuando hay un castigo grande. Todos los profetas mayores lo pronuncian. Isaías lo pronuncia, Ezequiel lo pronuncia, Jeremías lo pronuncia, Sofonías lo pronuncia. Este juicio fue trascendental, que Dios quiso marcar para que quedara grabado que a Él no le agradó tal hecho. Y si aquí dice que es pecado
capital, que nosotros incineremos o quememos el cuerpo, que es un pecado que Dios no perdona. Yo quiero hoy compartir esto para que aquellas personas que están pensando cremar su cuerpo, usted va a cometer el pecado de su vida. Si nunca ha cometido ningún pecado trascendental y usted quema su cuerpo al final de su carrera, usted va a cometer en el último tiempo, en su muerte, va a cometer el pecado más grave, que no es perdonado. Por eso es la importancia de yo exponer este tema que es referente. Amén. Sofonías capítulo 2, 8 y 9. Fíjese lo que dice ahí también referente a Moab. Yo he oído la afrenta de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Fíjese hasta dónde lleva el castigo, nada más por ver incinerados los huesos de un rey. ¿Hasta dónde? Que extermina Dios pueblo completo de la descendencia de Moab, contó y dice que no va a quedar ni reyes ni príncipes, y la tierra misma dice que será, fíjese lo que dice aquí, que como Sodoma y Gomorra, como campo de ortiga y minas de sal, asolamiento perpetuo. ¿Qué más recibirá la persona que se quita la vida y luego que le incineran su cuerpo? ¿Usted cree que se va a llevar un buen juicio allá? Yo le hago la prevención hoy, que si usted está pensando en quemar su cuerpo, piénsela bien, porque pasando la línea usted va a recibir un castigo grande de aquel lado. ¿No? Va a recibir un castigo grande que usted ni se imagina lo que le espera de aquel lado, porque en vida a Moab Dios le da, quítese de la luz, Dios le da, ¿sí?, el castigo. Dice que como Gomorra, como Sodoma y Gomorra, como mina de sal y asolamiento perpetuo, ¿verdad? Es lo que declara ahí el profeta Sofonías. Quiero que vaya a Isaías capítulo 25 para que vea que todos los profetas mencionan ese juicio. Por eso es importante que nosotros lo expongamos, para que las personas que no conocen esto, ¿sí?, lo sepan hoy. Que si usted está cometiendo que va a cometer ese pecado, ya cometieron ese pecado, grande transgresión hicieron, o grande transgresión va a ser delante de Dios el que usted queme su cuerpo. Porque en Génesis dice que el hombre morirá como las bestias de igual manera, pero que el cuerpo volverá otra vez a la tierra como era. Se tiene que regresar como nació, de la tierra otra vez a la tierra. No dice que se queme. Dios no estableció eso. Por lo tanto, el hombre está rompiendo ese ordenamiento de Génesis. Y entonces está siendo acreedor al juicio de Dios. Entonces, ¿qué le espera a una persona que incinera su cuerpo o lo quema? Nada más la ira de Dios. Amén. Yo quiero que vayamos a Isaías capítulo 25, 10, 11, nomás para que corrobore usted que Dios, por medio de los profetas, está diciendo cuán grande pecado hizo, amén, el rey de Moab. Isaías 25, 10, 11 y 12. Porque la mano de Jehová reposará en el monte, en este monte, pero Moab será aullado en su mismo sitio. Hollado, como es hollada la paja en el muladar. ¿Sabe usted qué es paja en el muladar? Lo que los animales dejan después de comer y luego que fecan arriba y luego lo pisan con los pies y queda solamente estiércol revuelto con comida desechada del animal. Hollado entre la paja, dice. Hollada la paja en el muladar. Cuando dice en el muladar quiere decir lo que la bestia defeca y se tira entre la paja o la comida que le echan de comer y se revuelve. Así está poniendo Dios
el ejemplo que quedará la descendencia de Moab como eso. Dice, y extenderá su mano por en medio de él como la extiende el que nada, ¿verdad? El nadador, para nadar, y habitará, ¿cómo dice? Habitará su soberbia y la destreza de su mano, de sus manos, y habitará la fortaleza de tus altos muros, y la humillará y le echará a tierra hasta el polvo. ¿Sí? O sea, dice que será hollada como paja en un muladar, la descendencia de Moab. Castigo de Dios, nada más por eso, por ver quemado los huesos del rey Edom. Dice la cita bíblica base: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Cuando usted o yo pensamos en incinerar el cuerpo, cuando nosotros ya no estemos, estamos violentando un estatuto que Dios habla que no debe hacerse. ¿Por qué este estatuto violado? Porque Satanás está imponiendo en la gente cosas extravias, que las naciones lo están haciendo por comodidad, para no invadir tanta entierro, porque son mucha gente, para darle abasto a tanta gente. Entonces mucha gente, pues nada más la queman y le echan en una vasija, y es menos tramo, menos espacio, se ahorran espacio, gasto y dinero, y creen que porque ya lo meten en una vasija ya quedó muy bien. Pero delante de los ojos de Dios, yo quiero que ahora entienda, los que nos están viendo, que usted está haciendo el pecado de su vida, el más grande de los pecados y la transgresión más grande. Amén. ¿Sí estamos? Amén. El pecado más grande que le puede acarrear la condenación sin misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Él dijo que el hombre volvería como el animal otra vez a la tierra. Haz de cuenta que el hombre nace, vive y muere, y otra vez vuelve a la tierra. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Esa es la regla de Dios. Ese es el mandato de Dios. Eso es lo establecido por Dios. Pero aquí no está volviendo a la tierra como era, sino que lo están regresando como ceniza. Y Dios no dice en el pasaje bíblico eso. Dice que el hombre, como la bestia, volverá a la tierra como era. Amén. Y cuando nosotros hacemos lo contrario, estamos violentando el decreto de Dios. Y cuando se violenta un decreto de Dios establecido desde los siglos, usted va a confrontar a Dios en su ira. Por eso le quise dar las citas bíblicas de los profetas: Jeremías 48, 38 al 44, Ezequiel 25, 11 y 12, Sofonías 2, 8, 9 y Isaías 25, 11 y 12, para que usted tenga el complemento de la consulta. Si usted quiere consultar la palabra de Dios y tiene una Biblia, escudriñelo. Un día me encuentro con una testiga de Jehová que dice que se iba a incinerar. Le digo, bueno, pues está bien, nomás que usted va a cometer el pecado más grande. Y dice, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Verdad? Luego, después se lo dije. Ella no sabía que la Biblia lo registra, pero aquí le estamos nosotros hoy diciendo a la gente que nos está escuchando, a todos sin excepción de persona, el pecado que no tiene perdón de Dios, porque la Biblia se lo corroboró en el profeta Jeremías, Ezequiel, Sofonías y Isaías, que Dios no le perdonó a Moab por ver quemado los huesos de Edom. ¿Sí? No le perdonó, y lo registra en todos los profetas como un señalamiento que es grave delante de Dios.
Amén. Quiero añadir más tocante a este tema. Y quiero llevarlo a Jeremías capítulo 7, 30 a 31. Para que vea cómo Dios también reprueba cuando en la antigüedad se quemaban los hijos y las hijas en fuego hacia los dioses ajenos. Que también Dios ahí reprobó. Amén. Como reprobó en la quema de los huesos de Edom. Amén. Jeremías capítulo 7, verso 30 y 31. Para la gloria y honra del Señor. Amén. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo. Fíjese cómo es lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, contaminándola, quiere decir ahí. Y han edificado en lugares altos, en Tofet, que está en el valle de los hijos de Himón, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió a mi corazón, dice Dios. Fíjese bien, cosas que yo no les mandé, ni subió a mi corazón. Ahí está hablando Dios a los que hacían sacrificio humano a sus dioses. Dice que quemaban sus hijos y sus hijas a los dioses que ellos tenían. Y Dios se los reprueba. Dice, cosas que yo no les mandé. Cosas que yo no les mandé. Que quemaran a fuego a sus hijos y a sus hijas. Amén. Entonces está reprobado por Dios. Que se incinere el cuerpo. Está reprobado por Dios. Que no se debe quemar el cuerpo. Porque es pecado capital delante de Dios. Es un pecado que Dios no perdona. Grábeselo. Segunda de Reyes, capítulo 23, 10. Referente a este comentario que estamos haciendo. Dice que tal cosa Dios no les mandó. Por eso decimos que cuando se quema el cuerpo, el ser humano está violentando lo establecido por Dios, en lo cual es penado por Dios y que Dios no perdona ese pecado. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 23, 10. Vamos a ver lo que dice ahí. Asimismo profanó en Tofet, que este es el valle de los hijos de Himón, para que ninguno pase sus hijos y sus hijas por el fuego. Para que nadie pase sus hijos y sus hijas por el fuego. Amén. Se fue. Se quitó. Se quitó solo. Ah, se quitó solo. Transmite otra vez. Pues es que tú no le sabes ese teléfono. Sí, pero es que sabes. Amén. Entonces vemos que hay esa transgresión del hombre, que Dios no autorizó que se quemara en el fuego el ser humano. Sin embargo, vemos que las tribus en todos los países, los satánicos, queman los cuerpos. Eso viene de Satanás, es una línea satánica diabólica, la que transgrede el mandato establecido por Dios desde la creación. ¿Quién lo ha fomentado? Satanás, a través de la ignorancia de los pueblos, los ha incitado para presentar en sacrificio a los seres humanos, ¿verdad? Los indios quemaban las doncellas a los dioses para apaciguar los dioses, los niños, los hombres. Desde la antigüedad hacían esto, pero se diga cómo la línea era satánica, no era aprobada por Dios, porque dice, cosa que yo no les mandé, dice Dios. Yo no les mandé que hicieran eso. Amén. Amén. Y vemos ahí en Amós que dice que Él no perdonará el pecado de Amós. O sea que es un pecado no perdonado y que Dios no perdona.
que usted incinere o queme su cuerpo. Jeremías capítulo 32, 35, ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos ahí. ¿Por qué Dios? 32, 35. Ahí hay otra referencia que Dios hace tocante a la quema de los hijos y de las hijas que Él no autorizó. Amén. 32, 35. Y edificaron lugares altos en Baal, los cuales están en el valle de los hijos de Dimón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Dice, ¿a quién se lo ofrecían? No era un sacrificio a Dios, era un sacrificio a un ídolo, los cuales les mandé, dice, los cuales no les mandé, ni me vino al pensamiento, ¿sí?, que hiciesen esta abominación para hacer pasar, ¿verdad?, por fuego a sus hijos. Se lo dice a Judá. Dice, para hacer pecar a Judá. ¿Para qué? Para hacer pecar. Grábeselo. Dice, ni me vino al pensamiento, dice Dios, que hiciesen estas abominaciones. ¿Es abominación delante de Dios quemar el cuerpo? Sí. Para hacer pecar, para cometer pecado. ¿Sí? Está cometiendo un pecado, una infracción grande delante de Dios. Cuando usted incinera o quema el cuerpo, usted está haciendo un pecado grande, capital delante de Dios, y está haciendo una abominación grande, porque cuando dice abominación, quiere decir que no es agradable delante de la presencia de los ojos de Dios. Es abominable, no es agradable delante de la presencia de Dios. Por eso dice aquí, abominable, abominación, para hacer pecar, para cometer un pecado, es un pecado grande. Por eso en Amós 2:1 dice que tal pecado no lo perdonaré. No es perdonable el pecado que usted cometa o yo cometamos si incineramos el cuerpo o lo quemamos. Sea por lo que sea, no debe hacerse, porque estamos violentando lo establecido por Dios, que el cuerpo volverá a la tierra como es. Cuando usted lo entierra, usted está haciendo el mandato de Dios. Así debe ser, para que se vuelva polvo y otra vez la naturaleza lo tome, y cuando el Señor venga otra vez lo tome de ahí. Amén. Pero el diablo está violentando ese decreto de Dios, y por eso se constituye pecado imperdonable de Dios, porque es una rebelión contra Dios. Amén. ¿Sí está? Se está cometiendo una gran rebelión contra Dios, porque se está violentando un estatuto de Dios que se estableció conforme a la palabra de la creación. Amén. Y ahí es donde está la infracción. Amén. Amén. Dios declara que 3 pecados y el cuarto. Amén. Por medio de más dice que 3 pecados Dios perdona. El cuarto no es revocable, pero Dios lo pone como el centro, ¿verdad?, de los pecados otros. Lo está poniendo al centro de los 3 pecados anteriores. Dice 3 pecados, pero el cuarto, y lo hace resaltar. Este no tiene perdón. ¿Sí? Y eso es lo que lo hace trascendental, que Dios lo está poniendo en término 1. Este no lo perdonaré. ¿Sí? 3 pecados quizá cometió Moab, pero dice este no se lo perdonaré. Por eso hacemos referencia y hacemos énfasis que este es pecado no perdonable por Dios, porque el ser humano violenta lo establecido por Dios. Y el diablo hace esto como para poner al ser humano, ¿verdad?, en contra de Dios, y también para que Dios no le perdone. Por eso es importante que nosotros expongamos este tema, ¿verdad?, que nos demos cuenta que hay esa transgresión
de parte del hombre hacia Dios, porque está violentando lo establecido por Dios. Amén. ¿Por qué es necesario este tema? Porque mucha gente ahorita está haciendo la elección de quemar su cuerpo. ¿Sí? Como que Satanás les dice, no hombre, mira, no, para que completes el capítulo que ya te vas a ir sin salvación, no tienes a Jesucristo, no eres salvo, y todavía de pilón te vayas ya sin nada para que no te favorezca nada, ya con el juicio de Dios completo, para que Dios no tenga misericordia. Y entonces lo estamos haciendo por amor a esas personas, las cuales pueden, si usted es sabio, es entendido, le hacemos ese llamado, que usted considere si está pensando en cremar o quemar su cuerpo. Piénsela bien, porque va a cometer un pecado, el cual yo creo no ha cometido en toda su vida, el cual no tiene perdón de Dios. Por eso el tema se llama Dios no perdona el pecado de incineración o quema de cuerpo, porque así lo dice el profeta. No perdonaré. Amén. Él lo dice claramente, nosotros no lo estamos diciendo, el Señor lo está diciendo por medio del profeta. Amén. Dice que los antiguos, dice que quemaban sus hijos en fuego hacia el ídolo que tenían. Dice que ofrecían su hijo, su hija en fuego a Moloc. ¿Sí? Y dice la Biblia que contaminaron hacia el nombre de Dios, y por eso también se constituye pecado, porque dice aquí en el Levíticos capítulo 18, verso 21, dice, no des hijos tuyos para ofrecerlos por fuego a Moloc, no contamines hacia el nombre de tu Dios. Amén. Y es un ordenamiento, no contamines el nombre de tu Dios. Cuando dice no contamines el nombre de tu Dios, no desobedezcas, no hagas incitar a Dios en enojo, ¿sí? Porque eso dice que no le vino al corazón de Dios el tal cosa que el hombre hiciera. Dice que no vino a la mente del corazón de Dios que el hombre hiciera esto, pero el hombre lo está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Por eso se constituye un pecado no perdonable. Grábeselo, el que me está escuchando. No es perdonable este pecado. Nadie quiere predicar de esto ni enseñar de esto, pero es necesario que usted sepa para que escape de la condenación que trae este mandato. No se quemará aquí por ser humano a ser humano. Aquellas personas que han quemado cuerpos humanos ni se imaginan lo que les espera al otro lado. Los que incineraron cuerpos de muchas gentes, imagínese el pecado tan grande que le va a esperar allá en el juicio de Dios. Si usted lo hizo, lo está haciendo, grábeselo. Dice que a Moab no le perdonó Jehová por ver calcinado los huesos del rey Edom. No se lo perdonó. Imagínense aquellos que incineraron miles. Imagínense aquellos que han quemado los huesos de otras personas. El pecado capital que llevan tras de su espalda. No van a tener perdón de Dios si no se arrepienten, si no le piden perdón a Dios. Grande juicio llevan. Y si usted todavía no comete ese pecado, yo le hago este llamado hoy. Los mensajes que el Señor me pone son trascendentales para llamarle la atención a los seres humanos para que no se vayan al infierno. Pero si usted se quiere ir al infierno, mire, yo no tengo ningún problema. Yo solamente enseño lo que el Señor dice que enseñe. Amén. Este tema es preventivo para que usted no reciba una condenación mayor de que la que le espera si no se convierte a Cristo. ¿Se ha convertido o no se ha convertido? Porque todos los gentes de estatus sociales de la dimensión que sea, todos escogen este término. Van y incineran su cuerpo cuando no saben que es desaprobado por Dios, está fuera de la voluntad de Dios y que tiene castigo imperdonable de Dios.
Porque ese término nada más le pertenece a Dios. Amén. Entonces ahí vemos que hay un pecado grande, que hoy usted se está dando cuenta que está en Amós capítulo 2, verso 1. No perdonaré, dice Dios. Dice que como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se terminó Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre. Desolación total. El juicio de Dios sobre la desobediencia del ser humano, porque traspasaron las leyes de Dios y traspasan los mandatos de Dios por incitación de Satanás y le hacen caso a Satanás. No, es una manera de no batallar, se ocupa menos espacio, pero cuando el ser humano se regresa a la tierra se convierte en abono. No es ningún mal para la tierra, y cuando venga el Señor lo va a tomar otra vez para llevarlo a juicio. Amén. Imagínese quemado una vez y luego el segundo juicio en juego también de Dios, doble, por causa de su pecado y la desobediencia que hoy se le está diciendo. Se lo voy a leer otra vez. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré. Es imperdonable. No revocaré su castigo. Amén. Porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Amén. Y ya le dimos citas referentes de lo que hacían los israelitas en el tiempo de la conversión de Judá a la idolatría. Pasaban sus hijos y sus hijas por fuego ofreciéndoselas al dios Moloch, el cual dice Jehová por medio del profeta: tal cosa que yo no les mandé que hiciesen, ni me vino al pensamiento ni a mi corazón. Por lo tanto, un gran rebelión tiene el ser humano. Y yo quiero que usted entienda hoy que este mensaje tiene trascendencia, porque de eso depende, de que usted que está pensando hacer eso, o aquella persona que lo hizo, lleva un juicio que no le va a perdonar Dios, porque tomó el lugar de Dios, violentó lo establecido por Dios y lleva mucho castigo. Así que yo le hago la invitación a que se arrepienta y se vuelva a Cristo y le pida perdón, porque solamente en Cristo hay redención y salvación. Y yo le invito a que escudriñe la palabra para que no muera ignorante con un pecado capital, el cual no es perdonable. La Biblia se lo dice. Por eso le di referencia de varios profetas que lo anuncian. Dice que no revocará. Y luego dice como Sodoma y Gomorra. Amén. Como minas de sal. Aullado como se oyen la paja bajo los pies de una bestia en un muladar. Fíjese nomás, el castigo que le esperaba a Moab, nada más por quemar los huesos de una sola persona. Y si usted ha quemado más, pues vaya haciéndose cuenta, si no le pide perdón a Dios, cómo Dios lo va a tratar. Mi deseo es que el Señor le bendiga. No es para lastimar a nadie. Mi deseo es preventivo, que usted entienda que este es un pecado capital que lleva a la condenación sin perdón de Dios. Si usted lo quiere cometer, no hay ningún problema, es su vida. Yo solamente enseño la palabra de Dios para que usted se arrepienta y venga a las plantas de Cristo. Amén. Mi deseo es que el Señor le bendiga y le guarde. Amén. Y que le dé sabiduría. Amén.